Sí, amados hermanos, como veníamos comentando, que este viernes que pasó fue un día maravilloso, donde no solamente eh, nos reunimos a través de las plataformas con algunos, vernos cara a cara, pero el viernes el almuerzo organizada por el grupo, una cita con el amado, ha sido maravilloso e inclusive tres de los varones hemos estado presentes de los que administramos Grupo de Oración Cristiana. Ha sido organizada por las damas, especialmente para reunirse con las damas, y dentro de ello también eh, ellas habrían deseado de corazón que estuviera en esta reunión el pastor Pedro Falcón y el hermano Jorge Figueroa, que está en España, y el pastor Pedro Falcón también está en Chile como la lideresa, nuestra pastora Marcela de Falcón. Yo le agradezco infinitamente por ese amor aún hacia su hermano, inmerecido, desde luego, pues que espero que esta luna de miel ya termine, porque el grupo de reunión celestial, donde está bajo el liderazgo del hermano Álvaro, Raúl y otros más, también han hecho a tu hermano pasar momentos felices que digo que ha sido apoteósico, hermanos. Y esto solamente el Señor puede hacerlo, no ningún hombre, nadie. Solo el Espíritu Santo puede en nosotros crear esa capacidad de reunirnos. Y si esto es así acá, que esto es simplemente un anticipo de lo que será en el cielo, que es nuestra morada celestial. Y si alguno de los hermanas, perdone, sé que no han podido estar con nosotros, por última hora tengo conocimiento que una hermana se enfermó. Bueno, que el Señor en su poder y misericordia también los levante a cada uno que están enfermos. Y esta mañana justamente vamos a tocar un capítulo muy interesante en Marcos 5:21. Y este pasaje es muy conocido por cada uno de los expositores porque da oportunidad que lo exponga como, como el Espíritu Santo dirija en el momento, cómo se debe enfocar y la necesidad de su iglesia. Marcos 5:21, esto para los que tienen su Biblia, los lee, creo que es una historia muy conocida. Hasta hay cantos sobre la mujer de flujo de sangre. Haz tú con la mujer. Por ejemplo, hay un coro. Y sobre Jairo, en este pasaje también nos da una lección Marcos y también Lucas. Lucas es de carácter más espiritual, eh, donde que mucho enfoca la presencia del Espíritu Santo que Marcos, pero por factor tiempo voy a leerlos, hermanos, pero creo que es necesario que los lea porque la palabra del Señor hay en ocasiones que no necesita ninguna añadidura más porque es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que palabras que con enfoques distintas uno intente aportar, pero la palabra del Señor por sí no necesita otro que nos sometamos a lo que dice. Dice el versículo 21,
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Eso es lo triste, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña en arameo. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Y por sí, aquí mismo tiene toda su explicación. Yo lo he puesto como título: no temas, solo cree. No temas, solo cree. Todos sabemos, amados hermanos, cuando Jesús inició su ministerio en la tierra, lo primero que hizo fue convocar a 12 apóstoles, 12 discípulos. Y luego con ellos convivía y andaba por todas partes, y sus discípulos sabían lo que Jesús en cada trayecto iba sucediendo,
como esto era una lección diaria de lo que tendrían que también era mandarlos a predicar. Y estos discípulos veían cómo la gente se sanaba y la gente cada día estaba conglomerándose en multitudes, pero Jesús principalmente empezó a anunciar el reino de los cielos que estaba con él en ese momento. Se le había acercado. Que el mensaje del mensaje nueva del evangelio y empezaba justamente a estar con ellos, que traía prácticamente promesas ya en acción sobre lo que hablaba Isaías y los profetas, que en capítulo 4 de Lucas, que él sanaba a los enfermos, daba vida a los muertos, daba sanidad a los ciegos, y empezó justamente a ponerse en práctica. Y vemos el capítulo justamente en el 9, Jesús empieza a calmar la tempestad, donde la gente dice, ¿quién es este que tiene autoridad sobre el viento y el mar le obedece? Y en relación con el endemoniado gadareno que estaba prácticamente posesionado por el demonio, donde dice, cuando Jesús ordenó que saliera, había en su cuerpo, es lo que quiere decir, quiero entender, una legión de demonios. Una legión es un promedio de 6,000. Y entonces, prácticamente, al autorizarse que emigre el animal en el puerco, ni los puercos pudieron resistir y se desbarrancaron. Y este hombre quedó totalmente en su sentido común, dándole su dignidad. Pero aún los puercos, como no resistieron, se abalanzaron, desbarrancaron. Pero los de la comunidad de Gadareno prácticamente tuvo que decirle, maestro, por favor, retírese. Por favor, le rogaron, por favor, que se fuera de sus contornos, que se fuera porque le tuvieron temor y temblor. Pero ahí justamente también sucede un hecho interesante, que el hombre que había sido sanado, que estaba en su juicio cabal, quiso también enrolarse como seguidor de Jesús y subir a su barca. Pero Jesús, ¿qué le dice? Dice que vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Empieza el primer evangelista de anunciar el reino de Dios en ese lugar. Estamos hablando en Galilea. Y justo cuando él, luego de pasar a la otra orilla, Jesús, digamos en la región también oriental de Galilea,
Ya estando, dice acá, estando junto al mar, vino uno de los principales de la sinagoga. ¿Y quién es? ¿Por qué se le dice el principal? ¿Y cuál es su función? Porque él era fariseo y casi todos los intérpretes de la ley, casi nadie querían aceptarle a Jesús como Mesías, pero vemos que él hace una excepción, porque al ver que su hija estaba a un paso de morir, entonces deja a un lado todo lo que tiene principios, eh, ritos, y va en busca de Jesús y para decirle, Maestro, Señor, y adorarle y postrarse, el auxilio, como pedirle auxilio, que vaya con él inmediatamente, que le ponga su mano sobre su hija de 12 años y se salvará y vivirá. Y Jesús no se niega. E inmediatamente Jesús va con él y dice, correcto, ahí va. Pero en esos momentos había una conglomeración de personas. Gente, dice mucha gente, lo dice acá. Y por otro lado, una mujer, una mujer con flujo de sangre que estaba ya hace 12 años. Mujer que había perdido toda su inversión, su dinero, y no se sanaba. Una mujer, digamos, en un estado terminal, porque dice cada vez iba en peor. Y entonces ella hizo un acto de fe. Dijo que si solo tocar el manto de su vestido, seré sano. Y en ese momento, ella también rompe esquemas de la ley, que en el ceremonial levítico estaba considerado como una impuro, y que no podía acercarse a nadie, ni a la iglesia, nada. Entonces, aún creo que los comentaristas dicen, aún debía llevar una etiqueta que soy inmundo, soy impuro. Esa mujer había perdido sus derechos, su dignidad de mujer como un ser creado por Dios. Esa fue su condición, y dentro de esos perdió su vergüenza y llegó hasta donde estaba Jesús, y solamente le tocó su borde, pero los demás ustedes se han escuchado. Lo interesante es que Jesús inmediatamente dice, ¿quién me ha tocado? Porque esta mujer que le tocó, su flujo de sangre que tenía cesó inmediatamente. Entonces, por eso Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y empezó a mirar por todas partes para justamente, no para maltratarla, sino para bendecirla a esa mujer. Y al ser descubierta, dice ella, no le tocó temblorosamente acercarse donde Jesús y contarle todo lo que es la verdad, y decirle al maestro, no tuve solución. Pero ¿qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe.
te ha hecho salva. Pero antes que termine la otra parte, ¿por qué Jesús tuvo que dirigir su mirada a esta mujer? Porque Jesús quiso que ella testificara públicamente lo que el Señor hizo en su vida. Uno, para insertar a la sociedad a esta mujer que estaba separado, para que la comunidad sepa que ella podía ya ingresar a la iglesia para adorar a Dios libremente porque estaba ya restaurada. Dios quiso darle el espacio a esta mujer, su lugar, su dignidad, levantarla. Y esto sucede muchas veces en nosotros. Cuando hay enfermedades terminales en la persona, lo aislamos a la persona y posiblemente empezamos a llevar una evangelización cumpliendo con el mandato de ir a predicar. Pero cuando encontramos un primer obstáculo, que hay problemas no solamente físicos, también económicos en la persona, ya ahí prácticamente nuestra fe no alcanza y la persona lamentablemente queda aislada en un mundo, aislada en la sociedad. Pero Jesús nos da una enseñanza que nosotros somos la sazón. Nosotros, como hijos de Dios, nuestro trabajo es estar atendiendo ese problema socialmente también y que la gente debía de saber y conocer que el evangelio del Señor salva, sana y también rescata. Y por eso le dijo, luego de dignificar su presencia ante la sociedad y mostrarle que esta mujer había sido sanada, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sano en tu azote. Y mientras que justamente que esta mujer estaba insertado a la sociedad, viene el mensajero de Jericó. Le dice uno de los mensajeros, maestro, dígale al maestro Jesús que ya no venga porque tu hija ha muerto. Ya no lo necesitas. Ya está muerto. Pero ese momento de hecho de la sanación de esta mujer se hizo cuando estaba en camino a la casa de Jairo. Hubo una interrupción, hasta quiero creer, planeado para que los que buscamos sanidad, quienes buscan la intervención de Dios, se ajuste también con paciencia al tiempo divino. Un momento de preparación espiritual para recibir cosas mayores de lo que está viendo. Al principio solo pidió que vaya, que le ponga la mano sobre esa niña para que se salva. Pero ahora aún hipotéticamente es imposible porque nadie puede dar vida a un ser, solo Dios. Y ese Dios, la manifestación del Mesías esperado bíblicamente. Y Jesús se acerca al
a Jairo le dicen, no temas, cree solamente. Al oírle le dijo, no temas, cree solamente. Y en ese momento Jesús tuvo que dejar a una parte de lo suyo y escogiendo solamente a 3 de quienes debían en su momento tomar la posta del liderazgo cuando él tendría que ascender al cielo. Y ese 3 empieza a caminar casi por todas partes. Y con esos 3 más Jairo va en dirección a la casa y encuentran prácticamente todo un alboroto, la gente, porque estamos hablando de un principal responsable de la organización de las actividades de la sinagoga, la lectura de las escrituras y mantenimiento del orden en el culto. Es un líder. Entonces toda la gente de todas partes empezaron a venir hasta las lloronas profesionales que lloraban por cada muerto. Y al verlo a Jesús, y empezaron a burlarse, reírse, como decir, como decir, este no sabe lo que está pasando, este es un tonto. Dice acá, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Sus 3 discípulos, más el papá y la mamá, y solamente ellos entraron donde está la niña. Y Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, niña, a ti te digo que te levantes. Inmediatamente. Ahora vemos en un escenario que la mujer con flujo de sangre es una mujer ceremonialmente impuro que no podía acercarse a otro y Jesús permite tocarse por ella y es más, le sana, le da su lugar, su espacio que había perdido públicamente y ahora premeditadamente Jesús coge de las manos a la niña que está muerta, porque tampoco se podía tocar una persona muerta, porque también eso estaba diagnosticado como señal de impureza. Pero Jesús nos da la lección de que el Señor es el Señor de toda la creación. Tiene autoridad, tiene mando, y por eso aún los vientos le obedecían. Las legiones demoníacas rogaban para que no pudieran mandarle al precipicio, al abismo, que es su lugar, sino solamente ahí le rogaban. Entonces acá no solo sana a la mujer con flujo de sangre, y también levanta de la muerte a la niña. Y termina diciendo, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se espantaron grandemente. Pero él espantó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
Mira la soberanía y la autoridad de Jesús. Por un lado, al hombre liberado del espíritu de inmundo, le dice, anda, cuéntales en tu casa, las maravillas, las grandes cosas que Él hizo contigo. Pero aquí le dice que nadie supiese y dijo que se le diese de comer, porque estaba iniciando y su ministerio todavía no estaba terminado, porque cada vez se ponía el problema de su tránsito, su movimiento, como decirle, inatendible y también de malicia y celo de la ley, porque quererlo destruir, porque se estaba presentando una competencia dentro de lo que es la religión. Amados hermanos, usted ha tenido esa capacidad, la gracia que Dios ha permitido que esté con nosotros, haya conocido el glorioso evangelio de Cristo, donde muchos están enfermos, inclusive diagnosticados hasta este momento como una enfermedad terminal, incurable. Claro que Dios puede hacerlo con usted, con cada uno. Dios, en su soberanía, puede sanarlo. Pero lo que tenemos que aprender en esta mañana es que tenemos que aprender también a conocer el tiempo de Dios y tener paciencia, que en su soberanía, en que usted y yo no somos eternos. Y aún sanándonos, tenemos que morir como esto, como Talita, como la mujer flujo de sangre, como Lázaro, tuvieron que morir y vamos a morir. La gracia nuestro es que Dios nos ha dado la oportunidad de poderle disfrutar de su gozo, de la esperanza, del mensaje de buenas nuevas que trajo para los enfermos de diferentes índoles. Y, y esa esperanza, esa bendición que Él lo hizo para usted, para mí, es incomparable. Usted puede estar pasando momentos difíciles, pero Él conoce su vida. Es posible usted se sienta inentendido, no le entiende nadie, pero Él entiende, hermano. Él cada minuto de su vida está contando cada segundo a su lado para fortalecerlo. Y cuando llegado el momento, tenga usted o yo partamos a la presencia del Señor, porque habrá sido el tiempo nuestro, pero con gozo, con alegría, y que la enfermedad o los problemas sociales, cual fuere, no será impedimento a la llegada a nuestro hogar. Mientras tanto, yo no sé si usted es agradecido como Jairo, que dobla su rodilla en su casa un momento, le da las gracias al Señor por el día, por su pan. Yo no sé si usted lee su Biblia. Yo no sé si usted
está con nosotros porque el mensaje de la palabra de Dios ayuda a traerle paz, esperanza, pero eso no tiene sentido si usted no tiene una conversión, que no le haya entregado su vida, decirle, Señor, quiero ser tu hijo. Y cuando usted empiece, decirle de corazón, usted va a empezar a tener hambre por orar, leer su palabra, porque inicia el proceso del crecimiento de cada niño. Empieza a alimentarse y fortalecerse, claro que con caídas y levantadas, hasta que llegue usted de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Y tomando la posta a otros, tomando la posta del hermano que partió, y Jesús prácticamente tuvo que terminar su carrera en la cruz para dar vida al hombre y darle su dignidad, lo que Satanás le había robado, le había quitado. Hoy usted y yo somos libres por la muerte de Cristo en la cruz. Amado Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo no puedo cambiar la vida de nadie. Yo no puedo hacer nada. Y yo necesito, Señor, más de ti. Y cada siervo tuyo, mis hermanos, necesitan de ti. No necesita tanto palabreo, tanto flores. Tú conoces su vida de cada uno y a ti no te podemos engañar. Y si tú estás en nuestro corazón, podemos empezar a hablar de ti en nuestra familia sin tener vergüenza de poder publicar como el día de ayer, Señor, el día viernes, públicamente donde estemos a tiempo y afuera de tiempo. ¿Quién vive? ¿Quién es Cristo para mí? A esta locura llegamos cuando somos de ti. Ayúdanos que antes que el fanatismo político, donde yo también he sido, Señor, nos ayude a transformar en la fanatizada de Cristo como la solución del problema del hombre. Gracias, Padre, Hijo. Amén.